Bienvenidos nuevamente a nuestro canal. En este video iniciamos con la exposición Rumbo al Saber. Encontrarás diferentes actividades e información que te podrá ser útil para la presentación de la prueba Saber 11. En esta oportunidad vamos a abordar aspectos relacionados con el núcleo temático, lectura crítica. Nos enfocaremos en las tipologías textuales. Hay que tener en cuenta que tener una buena comprensión lectora nos ayudará a obtener mejores resultados en este tipo de pruebas. Además, nos permite la interacción con el texto, descubrir significados, acceder a información clave, desarrollar nuestro pensamiento y, obviamente, mejorar nuestro desempeño cognitivo y académico. Ahora bien, ¿qué entendemos por texto? Básicamente es todo aquello que se habla, se escribe o se expresa indiferentemente del método o forma de hacerlo, siempre y cuando tenga la intención de comunicar y que haga parte de un contexto. Veamos, una noticia en la televisión, un poema, un capítulo de una serie, son ejemplos de textos y sus variedades con los que se puede interactuar y además pueden ser analizados. De este modo, los textos necesitan de 3 factores primordiales para su construcción. El primero es el carácter pragmático, quiere decir que hace parte de un proceso comunicativo y de ese proceso se obtiene su sentido. El segundo es el carácter semántico, quiere decir que tiene sentido y además un significado global. El otro es el carácter sintáctico, que tiene una estructura interna y sus enunciados obedecen a una serie de reglas. Ahora hablemos de tipologías textuales. Si entendemos que un texto conlleva una actividad de un emisor que tiene la intención de explicar, convencer o informar algo, esa actividad comunicativa tiene una tipología y una intención comunicativa. Los principales tipos de texto son: narrativo, busca contarnos una historia; descriptivo, nos muestra cómo es una persona, un objeto o una cosa; expositivo, presenta análisis, explicaciones de fenómenos o conceptos; argumentativo, busca convencernos o disuadirnos mediante razones de peso. Hoy veremos el primero, el texto narrativo. Un texto narrativo nos cuenta una historia que puede ser real o ficticia, que sucede en un lugar o en un tiempo específico. La narración es una de las tipologías más frecuentes en nuestra vida diaria. Ella nos permite contar al mundo nuestras experiencias y los desenlaces de estas. ¿Qué tipos de textos narrativos tenemos? Los cuentos son narraciones cortas, presentan personajes y un desenlace corto. La leyenda son narraciones que mezclan hechos de la vida real, imaginarios y sobrenaturales. El mito son historias fantásticas que buscan explicarnos el origen de alguien, algo o de un suceso. La novela es una narración larga, real o ficticia. Tienen una mayor extensión y es mucho más compleja de leer que un cuento. Tiene muchos personajes y puede presentar varios tiempos. La poesía busca narrar hechos legendarios, pueden ser reales o ficticios. La crónica es una narración que sigue un orden de tiempo de los hechos para contar una historia. La noticia es un género periodístico que quiere narrar de manera breve un suceso real. El reportaje es una narración periodística lograda mediante una investigación, por lo que puede ser extensa, nos habla sobre una persona o un suceso. La biografía narra sobre la vida de una persona y los momentos más importantes de esta. Nosotros también somos narradores. Cada día de nuestra vida enviamos mensajes de texto a través del chat, llamamos a alguien o le contamos personalmente algo que nos sucedió. Este ejercicio de oralidad es la redacción de un texto narrativo. Ahora veamos las características del texto narrativo como tal. Este puede ser real o ficticio. Un texto narrativo puede tener uno o muchos personajes. Los textos narrativos nos cuentan una historia dentro de un tiempo y un espacio. Los textos narrativos presentan acciones que suceden a sus personajes. En un texto narrativo, el autor puede ser un simple autor alejado de la narración, o ser un personaje que narra la historia y al mismo tiempo hace parte de ella. Los textos narrativos tienen una intención específica. Esta es narrar una historia, por supuesto. Los textos narrativos presentan una estructura externa y una interna. La externa hace referencia al tipo de presentación que empleará. Por ejemplo, libros, tomos, capítulos, secciones, arcos, episodios, actos, etc. La interna es la que organiza la narración, las acciones de los personajes, los motivos que los mueven
y su papel protagónico dentro de la misma. La estructura interna sería así. Una introducción. En este punto la narración quiere presentarnos el lugar de los hechos, el tiempo, los personajes que participan y las cosas que rodean la historia, el nudo o el clímax. En este momento de la narración se presentan los problemas, las pruebas que los personajes vivirán y el desenlace, que es la conclusión y síntesis de la historia, es decir, el final. Ahora vamos a leer un cuento llamado Algo muy grave va a suceder en este pueblo, de Gabriel García Márquez. Imagínese usted un pueblo muy pequeño, donde hay una señora vieja que tiene 2 hijos, uno de 17 y una hija de 14. Está sirviéndoles el desayuno y tiene una expresión de preocupación. Los hijos le preguntan qué le pasa y ella les responde: no sé, pero he amanecido con el presentimiento de que algo muy grave va a sucederle a este pueblo. Ellos se ríen de la madre, dicen que esos son presentimientos de vieja, cosas que pasan. El hijo se va a jugar al billar y en el momento en que va a tirar una carambola sencillísima, el otro jugador le dice: te apuesto un peso a que no la haces. Todos se ríen, él se ríe, tira la carambola y no la hace. Paga su peso y todos le preguntan qué pasó, si era una carambola sencilla. Contesta: es cierto, pero me ha quedado la preocupación de una cosa que me dijo mi madre esta mañana sobre algo grave que va a suceder a este pueblo. Todos se ríen de él y el que se ha ganado su peso regresa a su casa, donde está con su mamá o una nieta o en fin, cualquier pariente. Feliz con su peso, dice: le gané este peso a Dámaso en la forma más sencilla porque es un tonto. ¿Y por qué es un tonto? Hombre, porque no pudo hacer una carambola sencillísima, estorbado con la idea de que su mamá amaneció hoy con la idea de que algo muy grave va a suceder en este pueblo. Entonces le dice su madre: no te burles de los presentimientos de los viejos porque a veces salen. La pariente lo oye y va a comprar carne. Ella le dice al carnicero: véndame una libra de carne, y en el momento que se la está cortando agrega: mejor véndame 2, porque andan diciendo que algo grave va a pasar, y lo mejor es estar preparado. El carnicero despacha su carne, y cuando llega otra señora a comprar una libra de carne, le dice: lleve 2 porque hasta aquí llega la gente diciendo que algo muy grave va a pasar, y se están preparando y comprando cosas. Entonces la vieja responde: tengo varios hijos, mire, mejor deme 4 libras. Se lleva las 4 libras y para no hacer largo el cuento, diré que el carnicero en media hora agota la carne, mata otra vaca, se vende toda y se va esparciendo el rumor. Llega el momento en que todo el mundo en el pueblo está esperando que algo pase. Se paralizan las actividades y de pronto, a las 2 de la tarde, hace calor como siempre. Alguien dice: ¿se ha dado cuenta del calor que está haciendo? Pero si en este pueblo siempre ha hecho calor. Tanto calor que es pueblo donde los músicos tenían instrumentos remendados con brea y tocaban siempre a la sombra porque si tocaban al sol se les caían a pedazos. Sin embargo, dice uno, a esta hora nunca ha hecho tanto calor. Pero a las 2 de la tarde es cuando hay más calor. Sí, pero no tanto calor como ahora. Al pueblo desierto, a la plaza desierta, baja de pronto un pajarito y se corre la voz: hay un pajarito en la plaza. Y viene todo el mundo espantado a ver el pajarito. Pero señores, siempre ha habido pajaritos que bajan. Sí, pero nunca a esta hora. Llega un momento de tal tensión para los habitantes del pueblo que todos están desesperados por irse y no tienen el valor de hacerlo. Yo sí soy muy macho, grita uno, yo me voy. Agarra sus muebles, sus hijos, sus animales, los mete en una carreta y atraviesa la calle central donde está el pobre pueblo viéndolo. Hasta el momento en que dicen: si este se atreve, pues nosotros también nos vamos. Y empiezan a desmantelar literalmente el pueblo. Se llevan las cosas, los animales, todo. Y uno de los últimos que abandona el pueblo dice: que no venga la desgracia a caer sobre lo que queda de nuestra casa. Y entonces la incendia, y otros incendian también sus casas. Huyen en un tremendo y verdadero pánico, como en un éxodo de guerra. Y en medio de ellos va la señora que tuvo el presagio, clamando: yo dije que algo muy grave iba a pasar y me dijeron que estaba loca. Vas a responder algunas preguntas. Tienes 5 segundos para cada respuesta. Primera pregunta: ¿el cuento anterior es real o es ficticio?
Segunda, el cuento tiene uno o varios personajes. Tercera, de los siguientes personajes, ¿quién es el personaje principal? A, la madre de Dámaso. B, Dámaso. C, el carnicero. D, el pajarito. Cuarta, en el cuento, ¿el narrador está dentro de la obra como personaje o es un narrador externo? Quinto, el tiempo y espacio del cuento hace referencia a un desierto, B, un pueblo, C, un barrio, D, una ciudad pequeña. Sexto, ¿qué experiencia psicológica sucede en el cuento? A, un presentimiento, B, una profecía, C, una clarividencia, D, una amenaza. Siete, ¿qué busca el autor con el cuento? A, narrar una historia, B, informar una noticia, C, enseñar, D, educar. Bueno, es todo por hoy. En el siguiente video veremos el texto descriptivo. Hasta la próxima. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.